Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos en este ciclo que ha dado el colegio de capacitación sobre distintas temáticas, algunas de ellas muy prevalentes y otras como estas muy sensibles, eh, que nos afectan a todos los médicos, ¿no? Independientemente de la especialidad. Esta noche nos acompaña el doctor em, Emiliano Ávila Castro. Es psiquiatra, es médico forense, es docente de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Ciencias Médicas, y bueno, ha paseado prácticamente por todo el país el tema de suicidios que hoy nos atañe. Un tema muy sensible porque es bastante impredecible, por cierto, y puede ocurrir en cual. Hay personas que tienen determinados desajustes que no lo suelen conllevar y bueno, y toman decisiones drásticas. Y estaría muy bueno empezar a prestarle atención, sobre todo para ver si podemos ayudar a prevenir, ¿no? Sobre todo cuando aparecen esos de adolescentes, que aparece como una moda y después aparecen otros casos. Así que eh, con la dinámica de siempre, si quieren preguntar por el chat, la pregunta queda grabada y después al final las contestamos, o si hay alguna cuestión que tienen para complementar algún tema y demás, el doctor no tiene inconveniente en que levanten la mano e interactúen. Bueno, doctor Emiliano, todo suyo. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los asistentes el día de hoy, que bueno, somos muchos por lo que veo, así que está muy bueno esto. Bueno, un lunes a la noche nos reunamos y hablemos un poquito acerca de esta problemática que, como decía el doctor, muy prevalente y que a ver, a mí en un punto me encuentra de ambos lados del mostrador, si se quiere, si se me permite la expresión, porque por un lado, en el consultorio de psiquiatría, donde nosotros específicamente ante patologías prevalentes como depresiones o otro tipo de patologías, nosotros podemos evaluar, digamos, lo que tiene que ver con la ideación suicida, la conducta suicida y pesquisar un poquito y hilar un poquito más fino acerca del riesgo suicida de una persona. Desde el lado forense me ha tocado y me toca la otra historia, ¿no? Es decir, ir al lugar del hecho y, bueno, tener que enfrentarme con la situación y con el escenario de una persona que ha tomado la decisión de terminar con su vida. Entonces, un poco haciendo este eh, tránsito entre lo que tiene que ver con lo que podemos evaluar muchas veces en un paciente que tiene alguna ideación suicida y luego, desde el otro lado, ver la persona y las características de la persona que tomó la decisión de suicidarse y tuvo éxito en en este objetivo, poder ver, bueno, cuáles son los datos, cuáles son las estadísticas actuales que, como decía el doctor, sí, la pudimos presentar en diversas jornadas regionales de todo el país, porque considero muy importante conocer la casuística actual y sobre todo, bueno, de nuestro medio. Yo me dediqué todo este tiempo a hacer una recopilación estadística, un trabajo estadístico acerca de lo que sucede, bueno, en nuestro departamento de la capital de la provincia de Santa Fe. Entonces, ahora les voy a comentar un poquito qué es lo que pude evaluar, qué es lo que pude encontrar. Em, y más allá de lo que pude encontrar, me parece que un poco spoileando algunas cuestiones que tienen que ver con el final, ¿no? Pero lo primero que tenemos que entender es que es un fenómeno que excede completamente a la psiquiatría y excede completamente también a la medicina incluso. Es decir, tenemos que entender que es un fenómeno complejo, que es multifactorial y que em,
y que sí, obviamente que tenemos a nuestro alcance de la mano el conocimiento y estas cuestiones de decir, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de una persona que se suicida y cuáles fueron los factores que intervinieron, ya sea los factores desencadenantes, los factores predisponentes, los factores de riesgo, los factores de prevención, los factores protectores. Es decir, tenemos un montón de cosas para evaluar. Entonces, bueno, podemos estar mucho tiempo hablando sobre esto y de distintas aristas que estos estudios nos permiten evaluar. Ustedes vayan poniendo en el chat si hay alguna pregunta específica, pero bueno, básicamente, y esto más o menos lo voy a pasar rapidito, en cuanto a la estadística, bueno, en el último año lo que evaluamos fueron 94, esto es hasta 2023, 94 suicidios en el año, el número absoluto, teniendo en cuenta que el departamento de la capital cuenta con 670.000 habitantes aproximadamente. Entonces estamos hablando de una tasa que ahora la vamos a comparar con lo que es la tasa nacional y, bueno, por ejemplo, la tasa mundial. Sabemos que hay países, y esto, como digo, lo voy a pasar más rápido, se sabe que los países nórdicos, Rusia, son los países con tasa más alta de suicidio, que el promedio mundial está alrededor de los 14 suicidios cada 100.000 habitantes, esa es la tasa. En Argentina estamos un poco por debajo de esa tasa, mitad de esa tasa, 7,6 cada 100.000 habitantes, pero que es muy heterogénea. Ahora vamos a ver el mapita de la Argentina y fíjense la heterogeneidad que existe entre las distintas provincias y a su vez, entre paréntesis, también hay heterogeneidad en cuanto a la toma de datos. Entonces, cuidado también a la hora de, bueno, tomar estos datos son oficiales, ¿no? Datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Em, Cuidado con tomarlos, digamos, estrictamente como números que, bueno, que indican precisamente o exactamente lo que está sucediendo. Hay provincias que tienen mediciones más serias y hay otras provincias que tienen algunos sesgos, algunas dificultades con respecto a la medición. En nuestra provincia, ustedes lo pueden ver, tenemos una tasa de 10 cada 100.000 habitantes, pero ¿qué pasa? Eh, en nuestra ciudad o en el departamento de la capital, esta tasa, si nosotros sacamos la tasa en cuanto a 100.000 habitantes, nos va a dar un poquito por encima, nos va a dar casi la tasa mundial, es decir, de 14 cada 100.000 habitantes. A ver, generalmente en los lugares más poblados, las ciudades más pobladas, tienen unas tasas más altas de suicidio. Pero, bueno, como digo, eso es algo que va variando y también en base también a las cuestiones culturales. Hablamos con el doctor antes de arrancar la charla de diversas características culturales que puede haber en distintas provincias y eso da también o marca un poco la pauta de cómo se comporta la gente y la conducta suicida que pueda tener la gente de esas provincias. Fíjense la provincia de Entre Ríos, que está muy cerca de la nuestra, con una tasa muy alta de 15, muy superior a la nuestra. O por ejemplo la provincia de Salta, ¿no? Y justamente al lado de la de Corrientes, una tasa muy baja, la más baja del país. Si bien, bueno, yo estuve presentando este estudio y este trabajo en la ciudad de Corrientes, y bueno, también coincidían los colegas, los psiquiatras, de que había algunas dificultades en cuanto a la medición, porque no podían creer este número tan bajo, ¿no? Pero bueno, más allá de esta cuestión, eh, hay una cuestión también importante que es esto, ¿no? Fíjense la relación hombre-mujer. Es ya sabido que la mujer intenta más frecuentemente suicidarse, es decir, las consultas por intento de suicidio son ampliamente mayoría de las mujeres, y sabemos que es amplia mayoría el hombre en cuanto a el suicidio consumado. Pero ¿qué pasó? Y a mí es algo que me llamó la atención en la práctica. Cuando voy a una escena, a un lugar del hecho, me llamaba la atención todo este tiempo, yo trabajo en esto desde 2015, ya casi 10 años, y me llamó siempre la atención la cantidad de mujeres
que se suicidaban, ¿no? Y que yo lo pensaba en los términos de las tasas o de la relación hombre-mujer a nivel mundial, que se habla de 3 a 4 hombres por cada mujer que se suicida. Fíjense que en nuestro departamento de la capital, esa relación hombre-mujer es mucho más baja. Estamos hablando de 2,61 hombres por cada mujer que se suicida. Con respecto al método utilizado, sí sabemos también de que, a ver, es muy dependiente a veces de la accesibilidad. Es decir, que, bueno, cuanto más acceso tengamos a algún método mortal, bueno, probablemente sea más utilizado como método para terminar la vida. De todas maneras, el ahorcamiento siempre está en primer lugar. Y sabemos, como dijimos antes, que la mujer, por ejemplo, fíjense en este caso, la mujer realiza ingestas psicofarmacológicas muy frecuentemente, mucho más frecuente que el hombre, pero es poco efectivo este método. Está en un segundo peldaño, en este podio, digamos, el ahorcamiento está casi en un 70%, y luego le siguen la ingesta psicofarmacológica, la herida de arma de fuego, la precipitación, eso se ve mucho aquí en la ciudad, es decir, tirarse de un edificio, un balcón, etcétera, de altura. Herrería arma blanca un poco más abajo, las quemaduras también, y el ahogamiento, que uno podría pensar, ¿no? Una escena típica es, nuestra ciudad está rodeada por ríos, y uno estima que, bueno, si es por accesibilidad, debería ser un método quizá más utilizado, pero no, es muy poco frecuente el ahogamiento como método efectivo de suicidio. En el hombre pasa algo similar. La única diferencia está en el segundo lugar de este podio, en donde es tomado más francamente por el disparo de arma de fuego. Me hace pensar un poco, ¿no? En esta cuestión del arma de fuego, ¿no? Y qué pasa con aquellas políticas que implican o que eh, tienden a generar mayor tenencia de armas de fuego, ¿no? Yo lo vería de forma muy preocupante esta política, sobre todo si no hay demasiados controles al respecto. ¿Qué pasa a lo largo del año? Bueno, sabemos también, y esto en la práctica uno lo podía ver, de que a lo largo del año eh, nosotros generalmente cerca de las fiestas, de fin de año, de Navidad, en los meses de verano, nos preparamos casi inconscientemente para tener una escalada en los casos de suicidio. Y bueno, realmente eso es así, los meses de verano son los más prevalentes en cuanto al suicidio consumado. Hay un pequeño pico ahí en la mitad del año, en junio, que se vio, pero en general, a lo largo de todos los años que fuimos estudiando, se repite esta distribución de mayor frecuencia, mayor prevalencia de casos de suicidio en los meses de verano. ¿Qué pasa con el rango de edad y el sexo? Bueno, dijimos que si jugamos un poco con estas variables, obviamente que el hombre se suicida mucho más que la mujer, pero ¿qué pasa? Fíjense que hay diversos rangos etarios que, por ejemplo, entre 20 y 29 años, fíjense en gris está los hombres y en rojo las mujeres. Hay una brecha muy importante hombre-mujer en ese rango etario, entre 20 y 29 años. Que esa brecha se acorta, se hace mucho menos significativa, fíjense, entre los 40 y 49 años, donde la mujer, ahí sí, es más frecuente, y en comparación con el hombre casi iguala, ¿no?, a lo del hombre. Y también fíjense en los extremos de estos rangos de edad. Tuvimos casos de muertes por suicidio en personas de más de 80 años, y de 70 a 90 años tuvimos varios casos que también llama la atención. Y también una cuestión que es bastante problemática y que ya entre los 20 y 29 años podemos considerar que es una persona muy joven, ¿no?, para tomar este tipo de determinación. Pero fíjense, entre los 10 y 19 años tuvimos 8 casos en 2023, que es
bastante complejo el abordaje y las consecuencias también que tiene el suicidio en una persona, por ejemplo, de 11 años, un chiquito, un nene de 11 años, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, era víctima de bullying. Eh, Fíjense que es un rango de edad que, si bien es poco significativo desde el punto de vista estadístico, pero desde el punto de vista del impacto que tiene a nivel social, a nivel educacional, a nivel familiar, siempre es importante el impacto que genera un suicidio, pero aquí se multiplica muchísimo el daño que genera. Una cuestión importante también, y acá me parece que entramos a escarbar un poquito en lo que pasa con los tratamientos, y esta idea que también tenía yo, ¿no? Antes de trabajar en todo esto, de que, bueno, quizá la mayoría de las personas que cometían el suicidio estaban en un tratamiento en curso, tratamiento, me refiero a un tratamiento en salud mental, ya sea psicológico, un tratamiento psiquiátrico o alguna patología mental, ya sea, digamos, cualquiera sea, ¿no? Bueno, esto, fíjense, en los hombres, la mayoría de los hombres, 45 hombres versus 21, 45 hombres no estaban en tratamiento ni tenían ninguna cuestión psicopatológica diagnosticada, ni con tratamiento psicológico ni psiquiátrico en curso. Solamente 21 del total de hombres eran o estaban en tratamiento. Algo inverso pasa en la mujer. La mujer, casi igualado, un poquito más de las mujeres, un poquito más de la mitad de las mujeres estaban en tratamiento psiquiátrico o psicológico. ¿Y qué pasa con los intentos previos? Se sabe que eh, el intento de suicidio previo es un factor de riesgo, y esto echa por tierra también la cuestión de que el que intenta previamente no lo va a hacer, o que aquel o aquella que fracasó en el intento de suicidarse es siempre una cuestión manipulatoria o siempre una cuestión de llamado de atención y no va a ser exitoso o no lo va a intentar nuevamente. Y eso no es así. Fíjense que la mayoría de los hombres, ¿verdad?, no tienen intento previo, porque eso confirma de que el hombre es más efectivo cuando toma la decisión, pero la mujer, fíjense que 15 mujeres tuvieron intentos previos, 11 mujeres no tuvieron intentos previos. Bien. ¿Qué pasa cuando empezamos a estudiar un poco los tratamientos previos, los intentos de suicidio, los tratamientos psicofarmacológicos y psiquiátricos en marcha y psicológicos? Bueno, empezamos a ver que la gran mayoría era diagnosticado como depresión, ¿no? Y si uno iba a la estadística oficial, iba a figurar como personas con depresión que se habían suicidado. Ahora, empezamos a indagar un poquito más, empezamos a investigar un poquito más en profundidad acerca de este diagnóstico y nos empezamos a encontrar con alguna sorpresa. Entonces, en realidad, más allá de la depresión, también encontramos, por supuesto, casos de psicosis, esquizofrenia, que en general tuvimos en ese año 5 casos, donde dos se ahorcaron y 3 murieron por quemaduras. Y trastorno bipolar también tuvimos casos de diagnóstico de trastorno bipolar, mucho menos significativo que el diagnóstico de depresión. Ahora, hay un montón de información que no era, digamos, volcada en información oficial y que me parece de suma importancia que tengamos en cuenta a la hora de evaluar y que nos puede servir a la hora de evaluar clínicamente a una persona en una guardia con idea suicida o con una conducta de riesgo a este nivel, y también para el consultorio, ¿no?, especializado, la cuestión del consumo de sustancias. Eh, muy, y vuelvo a lo mismo, ¿no? En la práctica, empíricamente uno iba al lugar del hecho y se encontraba con vestigios de alcohol, vestigios bueno, por ejemplo, del consumo de cocaína, en el lugar del hecho a la hora de cometer el suicidio. Eh, y entonces ahí nos podemos encontrar algunos escenarios, como por ejemplo, fíjense, en las mujeres, si bien el diagnóstico de depresión, que vemos en rojo, es altamente frecuente, no se olviden que hay comorbilidades en psiquiatría y esas comorbilidades fueron muy, muy frecuentes
en lo que nosotros podemos encontrar. Ya de por sí, con trastorno de personalidad, que ustedes saben lo que no son psiquiatras, trastorno de personalidad son cuestiones que tienen que ver con rasgos disfuncionales de la personalidad, de diversas características, sobre todo lo que nosotros llamamos clúster B, que son trastornos de personalidad con características ya sea antisociales, histriónicas, borderline de la personalidad, que bueno, pueden llevar narcisistas de la personalidad, todo eso son el clúster B de los trastornos de personalidad. Esos fueron los más frecuentes, esos rasgos de personalidad hallados. Pero fíjense que más allá de los diagnósticos psicopatológicos de depresión, trastorno de personalidad, esquizofrenia o trastorno bipolar, acá fíjense el consumo de alcohol, consumo problemático de alcohol en las mujeres asociados al suicidio. Y si lo trasladamos al hombre, podemos ver lo mismo, ¿no? En cuanto a depresión, un poquito más abajo, trastorno de personalidad también, algo similar, la bipolaridad, esquizofrenia, y fíjense, acá también consumo de alcohol y también adquiere un poquito más de importancia el consumo de cocaína, asociado al suicidio consumado, ¿no? Entonces, toda información esta que no figura en las estadísticas oficiales, pero que a la hora de entender y de abordar una problemática que tiene que ver con el suicidio, bueno, o con una persona con intento de suicidio, o una persona que nosotros vemos un riesgo, bueno, prestar mucha atención a lo que son las comorbilidades y sobre todo los consumos, que el consumo no es solamente gatillo, es decir, envalentonarse, entre comillas, y mal dicho, para cometer el suicidio, sino también, es decir, perder un poco el filtro inhibitorio, sino también una cuestión que tiene que ver con un consumo problemático de base. Bueno, hay toda una discusión con respecto, y esto es más de especialistas, pero hay toda una discusión con respecto a los antidepresivos. Tal es la discusión que a veces, hasta en los prospectos de los antidepresivos, por ejemplo, de los IRS, que son los de primera línea de psiquiatría, ustedes van a encontrar que hay una advertencia que dice hay un potencial suicidógeno. Los IRS, o los antidepresivos, pueden generar un riesgo suicida. ¿Cómo? Si yo le estoy dando a una persona depresiva con idea suicida de primera línea un antidepresivo, ¿cómo puede ser que me genere un potencial suicidógeno? ¿Qué pasa? Hay una trampa. Los antidepresivos, las primeras etapas, primero, tardan un poco en hacer efecto y segundo, a veces generan un aumento o una mejoría en la voluntad de esa persona sin un aumento marcado en lo que tiene que ver con, o una mejoría marcada en lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces, por ahí esa diferencia en la evolución de los pacientes puede generar algún riesgo suicida, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta de que en realidad el IRS como medicación no genera, o el antidepresivo como medicación de primera línea no genera un potencial suicidógeno. Sí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de prescribir un antidepresivo porque lo que se ve, por ejemplo, y que nosotros pudimos encontrar, es esto, que ahora se los voy a mostrar, de la mayoría de los pacientes que estaban medicados, estaban medicados con sertralina, todos, la mayoría sertralina. Ahora, cuando empezamos a ver toda la otra medicación que tenían, no había medicación o era muy, muy escasa la medicación estabilizadora del ánimo, que es una medicación, para darles una idea, litio, em, valproato, carbamazepina, son medicaciones antiimpulsivas, medicaciones estabilizadoras del ánimo y que por ahí se recomiendan a la hora de evaluar o de indicar a la hora de evaluar a una persona con un riesgo suicida. Por supuesto, ni hablar si estamos sospechando una bipolaridad, porque ahí sí, por ejemplo, un antidepresivo puede switchar o puede generar un episodio maníaco a partir de una depresión. Eh, ¿Qué pasa? Y antes de meterme con los factores psicológicos, ¿qué pasa con el tema de los antidepresivos, por ejemplo? Los otros, bueno, como digo, está bien demostrado de que reducen los síntomas depresivos, la ideación de muerte. Ahora,
lo que tenemos que entender es que, y que pasó mucho yo diría, el 90% de las personas que nosotros evaluamos en tratamiento y que se suicidaron, es que el 90% de las personas estaban tomando o dosis insuficiente de antidepresivo, o lo estaban tomando en forma irregular, ¿sí? Y eso también se demuestra a través de lo que tiene que ver con la dosificación en humor vítreo en sala de autopsia. Entonces, la dosificación era insuficiente, es decir, la dosis insuficiente, o la toma irregular, o, vuelvo a lo mismo, la toma de la medicación, pero junto con sustancias, junto con cocaína o junto con alcohol, que puede reducir significativamente la eficacia del fármaco antidepresivo. Entonces, fíjense que sacamos también en conclusión esta cuestión, ¿no? Mucha irregularidad en la adherencia al tratamiento, muy poca adherencia al tratamiento, muy poco cumplimiento del tratamiento como corresponde, eh, y este consumo asociado que realmente son factores que podemos a la hora de evaluar una persona con riesgo suicida, que podemos controlar, ¿no? Y muchas veces esto implica control a través de alguien responsable de esa persona que pueda controlar estas cuestiones. Bueno, ¿qué factores nosotros encontramos y que la literatura avala en cuanto a los factores psicológicos asociados al suicidio consumado? Es sobre todo la desesperanza, la impulsividad y la rigidez cognitiva como características psicológicas, evaluados psicológicamente. Entonces pueden pensar, bueno, hay que trabajar sobre estas tres cuestiones, estos tres rasgos psicológicos, como para disminuir el riesgo, ¿no? Entonces, psicológicamente podemos apuntar a estas cuestiones. Por supuesto, también podemos encontrar dificultad en la resolución de problemas, resolución de conflictos, intolerancia a frustración, por supuesto, ansiedad como rasgo de personalidad y autoexigencia. Pero las tres primeras son las que más evidencia tienen de potenciar, digamos, o generar un riesgo suicida. Factores de riesgo bien documentados y que lo mismo pasó en nuestros estudios con la historia personal de intento de suicidio, historia familiar de suicidio, factores precipitantes como una enfermedad diagnosticada, una enfermedad terminal, o un dolor crónico, o alguna cuestión de discapacidad, muchas veces actúa como factor precipitante. Ojo a la hora de hacer un diagnóstico de una enfermedad de mal pronóstico, un cáncer, por ejemplo, ¿no? Qué pasa con esa persona y la decisión que puede tomar, sobre todo en los primeros tiempos, las primeras semanas, luego de recibir el diagnóstico. Y esto, para mí, es lo que más encontramos en los lugares de derecho, esta cuestión de los eventos vitales estresantes. Un evento vital abrupto que habíamos hablado antes de un factor psicológico de riesgo como la desesperanza. Bueno, las pérdidas personales, un divorcio, un duelo, ¿sí? La muerte de alguien, la pérdida de un trabajo, conflictos económicos, ya sea deudas, problemas legales muchas veces también, y otros eventos negativos que generalmente actúan de gatillo. Mucho cuidado con esto. Bueno, el apoyo sociofamiliar puede ser protector o puede ser factor de riesgo. El trabajo, muchos trabajos con alto nivel de estrés, bueno, sobre todo bien demostrado en cuanto a considerarse factores de riesgo. El efecto contagio se llama fenómeno Werther. Nosotros pudimos ver algunos episodios de fenómeno contagio en algunas situaciones eh, que, bueno, hay que tener cuidado, sobre todo en comunidades pequeñas, en barrios cerrados, bueno, en algunos lugares específicos donde puede suceder este tipo de fenómeno. Yo, más allá de trabajar en la ciudad de Santa Fe, trabajo en una ciudad un poco más chica, donde tengo contacto, mucho contacto con pacientes que viven en pueblos pequeños de 5.000 habitantes, 7.000 habitantes, 10.000 habitantes, y se ve mucho esto de algún fenómeno contagio que se da como por oleadas, que no se ve tanto en la ciudad de Santa Fe, salvo, como digo, en algunas comunidades cerradas o en algunos barrios que pueden tener este efecto.
la historia de maltrato o abuso sexual, habíamos hablado también del acoso, del bullying en la población infantil o infanto-juvenil, muy frecuente, el intento o el suicidio consumado. La violencia de género, la mujer víctima de violencia de género, por supuesto, tiene más riesgo más riesgo de suicida, más riesgo de intento de suicidio y de suicidio consumado. También algunos agresores sexuales o maltratadores, bueno, algunos han cometido suicidio luego de o un intento de femicidio o un femicidio. Sí, también hemos visto casos de este tenor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos prevención? Bueno, lo primero que tengo que decir, como decía antes, spoileando un poco el final, tiene que ver con esto, con decir, bueno, querer abarcar toda la prevención de este fenómeno es muy difícil. Hay un fíjense que yo les hablé de qué pasa con las personas que están en tratamiento, qué es lo que toman, cómo lo toman o no lo toman, etcétera. Pero hay muchas personas que nunca llegan al consultorio de psiquiatría, porque imagínense que a veces no tenemos una patología psiquiátrica dando vuelta, entonces, o si la tienen, no van a la consulta. Entonces, muchas veces sí vamos a tener signos, vamos a tener elementos que nos hacen pensar y decir, mira, este caso dio tal señal, pero bueno, nadie la escuchó, nadie la vio, bueno, se pasó por alto. Entonces, muchas veces van a llegar al consultorio o van a llegar a la guardia general. Entonces, cuidado con esto, prestemos atención, que bueno, sí, hay un sector muy importante que podemos trabajarlo en cuanto a la prevención. Pero bueno, esto tiene que ir, es una pirámide que tiene que ir desde la base de programas de prevención mucho más arriba que nosotros. Esto tiene que ver con políticas públicas de prevención del suicidio, que nos hace falta todavía trabajar muchísimo acerca de esto. Y este es como un poco el caminito que tenemos que recorrer, no solamente en cuanto a los programas de prevención, sino que tratar de potenciar los factores de protección. Entonces, si vamos por ejemplo, a los programas, que el enfoque global del problema sea responsabilidad del gobierno, ¿no? De los gobiernos. Em, Intervención, es decir, detección de grupos de riesgo y ahí intervenir, formación de profesionales de la salud, por eso yo celebro esta cuestión de poder encontrarnos y dejo abierto también para fomentar este tipo de espacios para hablar del suicidio cuando ustedes lo desean, pero yo lo considero muy, muy importante que podamos empezar a hablar de esto, porque hasta nosotros los médicos, imagínense a nivel social, pero a nosotros los médicos no nos gusta hablar de esto, no nos gusta hablar de los pacientes que se nos suicidan y no nos gusta hablar de la gente que se suicida, porque no es algo agradable, por supuesto, y mucho menos si soy terapeuta o médico de una persona que tomó esa decisión, ¿no? Entonces, muy importante poder hablarlo. Entonces, los factores protectores, lo que le decía antes, bueno, tratar de potenciar la autoconfianza, la resolución de conflictos, las habilidades interpersonales, eh, la restricción a medios letales, hablábamos recién de armas de fuego. Bueno, si tenemos muchos suicidios por arma de fuego, sería ilógico poner arma de fuego en la mano de la gente. Vamos a tener más suicidios por arma de fuego. Es lógico, es matemático. Entonces, bueno, hay que identificar entonces cada lugar, porque yo cuando presentaba este trabajo a nivel de todo el país, y bueno, hablábamos con otras localidades, otras provincias, y es muy diferente lo que puede pasar, no sé, en Misiones, lo que puede pasar en Corrientes, lo que puede pasar en Santa Cruz o lo que puede pasar en Mendoza. ¿Sí? Si bien hay ciertas características en común, después hay ciertas características que nos marcan la diferencia. Eh, bueno, obviamente el tema de los psicofármacos, control, por supuesto, estricto de la persona con ideación suicida. Bueno, hablábamos un poco de esto de tratar en el Hospital General, ustedes saben que con la Ley de Salud Mental, las personas con cuestiones eh, relacionadas a la salud mental van a ir a la guardia del Hospital General. Y como decía antes, muchas veces no van a ir a una guardia de psiquiatría, sino que van a ir a una guardia general. Entonces, prestemos la atención. Habría que
trabajar en la confección, que esto es lo que estamos proponiendo, trabajar en la confección de protocolos para la atención de la persona con ideación suicida, y sobre todo con riesgo alto de suicidio. Y bueno, esto, ¿no? Tener en cuenta cómo diagnosticamos enfermedades graves, discapacitantes, y no pasar por alto los aspectos médico-legales. Es decir, más allá de todo, el secreto profesional, hay un juego en cuanto a esto del secreto profesional de cuándo se puede violar ese secreto profesional y cuándo no, el consentimiento informado, la historia clínica, las internaciones involuntarias. Poco conocer acerca de la cuestión legal es muy importante, porque es también lo que nos puede bueno, cubrir un poco a la hora de actuar, y sobre todo teniendo en cuenta de que si conocemos dónde estamos parados legalmente, vamos a trabajar con mayor seguridad. Los medios de comunicación, importantísimo. ¿eh? Los medios me han hablado, generalmente me hablan cuando es el Día Mundial del Suicidio, etcétera, y luego o no me hablan o no quieren hablar del tema porque no saben hablar del tema. Entonces, también hay que formar a los medios de comunicación en cómo hablar ciertas cuestiones, sobre todo relacionadas al suicidio. Ni hablar de lo que tiene que ver, y hablamos de los medios de comunicación cuando hablamos de Internet, y hablamos de los influencers, de las personas que tienen llegada a la población joven, por ejemplo. Yo creo que sería importantísimo hablar con gente. Nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, acá en nuestro medio, de tener varios influencers con mucha llegada, millones de seguidores, que tienen mucha llegada, más de lo que nosotros podemos imaginar, a la gente infanto-juvenil. Y realmente poder trabajar sobre esto me parece que sería algo muy importante como método preventivo, ¿no? Em, ¿Qué pasa con la educación, ¿no? A ver, cuando se suicida una persona, que lo hemos visto, eh, de corta edad, ya sea en población infantil, en primaria o secundaria, o universitaria también, es un shock para los compañeros, para los educadores, para los docentes, para toda la institución. Y la reacción es variada. Muchas veces se hace de cuenta que acá no pasó nada y el mundo sigue girando y no se habla, o se habla de una manera muy artesanal. Entonces, bueno, también hay que trabajar en este aspecto con formar a los educadores y poner en marcha programas para detectar la ideación suicida. El tema del bullying, muy importantísimo. Eh, y hay un pequeño paréntesis que yo les quiero hacer mención, que es la posvención. Hablamos siempre de prevención y en suicidio también hablamos de posvención. La posvención, ¿en qué se basa? Es qué hacemos cuando hay una persona que se suicida. Y esto también me llamó la atención. Cuando se suicida una persona y vamos al lugar del hecho, todo terminó ahí. Sí, se hace una autopsia, hay una investigación fiscal que termina ahí, cuando se determina que es un suicidio y punto. Después, si la familia, los allegados buscan o no ayuda porque se sienten mal o porque empiezan con ideación suicida o con una cuestión depresiva, por ejemplo, con sentimientos de culpa, etc., pero no hay un programa que yo pueda o que nosotros podamos abordar, salvo en algunos lugares de nuestro país, muy pocos trabajan la posvención. Yo creo que es también una cuestión que deberíamos trabajar. Por cada suicidio se estima que hay de 30 a 50 personas afectadas y nadie lo tiene en cuenta esto. Entonces, esto es lo que se habla cuando hablamos de suicidio. Se habla mucho ahora de la posvención. No solamente prevenir que suceda, sino que cuando sucede, que hay muchas muertes que son inevitables, que no las vamos a poder frenar, no las podemos poder evitar. ¿Qué pasa con esto? Bien. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con qué pasa con nosotros, médicos generales o médicos psiquiatras, cuando decimos se me suicidó un paciente, ¿no? Lo tomo propio y realmente es una cuestión que hasta puede generar hasta un trastorno por estrés postraumático, genera una inseguridad en nosotros como terapeutas, empezamos a repasar, che, se me habrá pasado, estaba bien medicado, qué le di, qué no le di, qué pasó, hablé con la familia, no hablé con la familia, etcétera, etcétera, digamos, el miedo a las repercusiones legales, etcétera, se nos aparecen por más que no queramos
Entonces, por eso también es muy difícil de hablar muchas veces con los colegas en cuanto a esto, ¿no? Cuando sucede un suicidio y hay que comunicárselo y le avisamos que, bueno, que es lo que sucedió. Entonces, también tenemos que tener en cuenta en cuanto a esto. Entonces, bueno, como conclusión, más allá de lo que dice acá la diapo, decía spoileando al principio, y bueno, tiene que ver con esto, es un fenómeno multifactorial, es un fenómeno no, que hay cuestiones que, por supuesto, no vamos a poder hacer desaparecer este fenómeno del suicidio, existe desde más o menos los inicios de la humanidad, entonces no lo vamos a poder frenar, pero sí podemos disminuir muchísimo las tasas, podemos intervenir de un modo más efectivo, más asertivo, entender esto que está sucediendo con la relación hombre-mujer, que se está acercando muchísimo la mujer a la estadística del hombre en cuanto al suicidio consumado, que esto, por lo menos en nuestro medio, a mí me sorprendió, y fomentar la investigación. Es decir, hay que investigar, hay que moverse, hay que ver qué pasa en cada lugar, en cada ciudad, y reunirnos y volcar información y sobre todo trabajar en conjunto para, como les decía, protocolizar algunas atenciones, formar a nuestros colegas, formar médicos, formar no solamente médicos, sino también al personal de seguridad, al personal de educación, eh, al- a los pertenecientes a los medios de comunicación, a todos, ¿sí? Si nosotros podemos hacer eso, vamos a poder quizá disminuir un poquito más las tasas de suicidio y hacer que no tengamos que afrontar tanto este tipo de situación en un futuro. Bien, bueno, yo había Excelente, dicho que... doctor. Tenemos Sí, algunas preguntas, si le bien, parece. dale. Eh, el doctor Elvio Chamorro nos dice, ¿puede ser que en el suicidio se dé la situación del sesgo de supervivencia, situación que se daba en la Segunda Guerra Mundial cuando regresaban los aviones ingleses? ¿Cómo? Perdón que se me entrecortó. Sí, Perdón. puede Sí. ser que en el suicidio se dé la situación del sesgo de supervivencia que se Ujú. daba en la Segunda Guerra Mundial cuando retornaban los aviones ingleses. Mirá, no sé a qué se refiere con el sesgo de supervivencia, pero sí muchas veces a ver, en la posguerra lo mucho que se veía es que bueno, acá se vio muchísimo, los trastornos por estrés postraumático en cuanto a los casos, por ejemplo, acá de veteranos de Malvinas. Tenemos mucho más veteranos que se han suicidado a los que han muerto En la guerra. en la guerra. Eh, y quizá también, ¿no? Tuvo que ver todo lo que, el no acompañamiento a toda esta población que hubo, que ahora, bueno, sí, tiene más visibilización, por supuesto, pero tarde, ¿no? En el medio ha ocurrido muchos suicidios de todas estas personas, ¿no? Sí, sí, tal cual es así. Lo viví con un familiar directo que estuvo en en la Guerra de Malvinas y después a Mm. la vuelta se suicidó. Pregunta Milagros Daniela Fernández, si mal no recuerdo, hace algunos años salió una noticia sobre la cantidad de suicidios en la ciudad de San Jorge. Bueno, yo básicamente, San Jorge, atiendo en San Jorge, trabajo en San Jorge, así que sí, sí, se dio una situación de un fenómeno tipo contagio, sobre todo en la población joven. Y sí, luego, bueno, se fue controlada, ¿no? Pero son ciudades que son más chicas y que, bueno, ese efecto oleada, ese efecto contagio se da en forma frecuente. Sí. Eh, Ratificando esto, aquí en la región nuestra, en Esperanza, en una época en el verano, los adolescentes jugaban picadas
en calles oscuras y corrían sin luz y se cruzaban a gran velocidad unos con otros. Y bueno, muchos de ellos fueron notificados como accidentes intencionales, pero prácticamente es una ideación suicida, ¿no? Sí, sí, es una conducta para suicida. Lo mismo ocurre con algunos retos, algunos challenges que vienen desde TikTok o que vienen desde las redes sociales, que hay que estar muy, muy atentos a todo esto en la población infanto-juvenil, porque muchas veces hay juegos de ahorque, juegos, digamos, shocking, digamos, que tienen que ver con, bueno, eso, ¿no? Con conductas para suicida que muchas veces terminan mal, ¿no? Ezequiel Gataz nos dice buenas noches, muy buena la charla y su presentación. Mi pregunta es si hay algún protocolo específico en la provincia de Santa Fe o en otra provincia. Y Hay si algunos hay, protocolos, sí, y si hay sí. alguna medicación específica que demarca mejoría en la ideación subida, suicida, debe ser, ¿qué tipo Ujú. de terapia psicológica está indicada? Perfecto. Bueno, protocolos hay pocos. Eh, yo creo que habría que trabajar muchísimo en estos protocolos. Yo trabajé con colegas de la ciudad de Neuquén que están trabajando fuertemente con el tema de la posvención y tienen protocolizado la intervención en posvención, es decir, una vez que el suicidio ha sido consumado, qué es lo que sucede y qué es los mecanismos que se ponen en marcha. Luego, hay muy pocos protocolos en marcha en Argentina. Creo que se debería trabajar mucho más fuertemente en esto, en protocolos de prevención específicamente, si bien hay un protocolo de nación, pero es muy general, muy genérico y bueno, no nos arroja demasiada luz. Con respecto a la psicofarmacología del suicidio, está demostrado con evidencia eh, el efecto antisuicida de fármacos como el litio y la clozapina. Son dos fármacos, uno es un antipsicótico, la clozapina, otro es ¿Tranquilizador? eh, un antirrecurrencial como bueno, el litio, utilizado para el trastorno bipolar. A ver, son fármacos de difícil utilización, no cualquiera los puede utilizar. La clozapina con un riesgo de agranulocitosis que exige hacer un control mensual del hemograma, porque genera, ¿no? Puede generar algunas complicaciones que pueden llegar a la muerte, que justamente hay algunos autores que dicen, bueno, pero en realidad, como hay que controlar tanto a los pacientes que están medicados con clozapina, capaz que por eso también disminuye la tasa de suicidio. Pero bueno, más allá de eso, que es una discusión, más allá de eso, tiene evidencia antisuicida, el litio y la clozapina. Y con respecto a las terapias psicológicas, está demostrada la terapia cognitivo-conductual como la más utilizada y la de mejor resultado a corto plazo en las terapias psicológicas de personas con riesgo suicida. Eso no quita que una terapia psicoanalítica no pueda ser efectiva, pero la terapia cognitivo-conductual tiene mayor evidencia, sobre todo porque es a corto plazo. Eh, para ratificar esto y recordarlo, la clozapina está bajo farmacovigilancia intensificada desde siempre, ¿no? Por esta Sí, sí, razón. sí, La sí. doctora Romina Benítez nos dice, en suicidio adolescente, ¿es cierto que cuando se replica la información en medios hay contagio en otros adolescentes? Si se trata mal la información, sí. Todo depende de cómo se trate la información. En realidad, acá nosotros en Santa Fe, por ejemplo, nadie se entera cuando hay un suicidio, nadie lo habla. Eso no significa que tengan que salir a hablar todos a la hora de que tengamos un suicidio, porque cada 2 días tenemos un suicidio. Básicamente, 2 o 3 días tenemos una persona que se suicida. Ahora, eh, el no hablarlo también está mal. El hablarlo de mala manera o el hablarlo sin fundamentos o con detalles morbosos, por ejemplo, sí, no corresponde. O por ejemplo, cuando Ana, yo me acuerdo ahora, hace poco, que surgió la noticia de que Sinéad O'Connor, por ejemplo, se había suicidado, una cantante, algunos lo van a tener, otros no. Eh,
ocurrieron varios intentos de suicidio desencadenados teóricamente por esta situación. Entonces, como todo, la información debe ser tomada y debe ser tratada de modo serio. Si lo hablamos los profesionales con ciertas características y con ciertas pautas, sin entrar en lo morboso, sin entrar en detalles innecesarios, se tiene que hablar, se debe hablar. Por supuesto que después, bueno, está el trabajo de cada familia, la red social, digamos que también debe hablar con su hijo, con una persona en digamos, una población adolescente que por supuesto está en riesgo por una cuestión quizás de mayor impulsividad. Hay muchas salutaciones y esto es muy cierto porque puntualmente se suicidó un adolescente aquí en la escuela secundaria de 17 años y bueno, se llamó todo el apoyo que había desde lo psicológico, desde lo espiritual, que también tiene mucho que ver, y vino una pastora que era jovencita y dijo que era una acción demoníaca y todo lo demás, y bueno, empezaron a caer desmayados un montón de chicos. O sea, hay que ser muy cuidadoso con la comunicación, lo que decía el doctor, a la hora de no alarmar más todavía todo esto y no generar más casos, como decía Romina, ¿no? Depende del trato que se le dé a la información. Ujú. El doctor José Luis López, desde la Malabrigo, nos dice, en los últimos años hemos visto intentos de suicidios y suicidios consumados asociados al consumo de clonazepam. Ajá. Entiendo como método, digamos, utilizado consumir clonazepam. ¿A eso se referirá? Sí, 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 o posiblemente Sí, asociado. Lo que pasa es que depende de las comorbilidades, en una sí, el consumo de personalidad. clonazepam, a ver, si vamos al caso, el consumo de clonazepam, claro, a modo de, como digo, ¿no? Método intento de suicidio por ingesta psicofarmacológica, sí, debe picar en punta en cuanto al método utilizado. Sobre todo por una cuestión como digo, accesibilidad, se puede encontrar en cualquier, a pesar de que no debería, pero se puede encontrar muy fácilmente o de fácil acceso. De todas maneras, es una medicación que monoterapia sería, o sea, sola, no tiene tanto riesgo porque no llega a la muerte. Sí, en consumo con alcohol o ya cuando hay mezcla con otras sustancias o con otros fármacos, ahí sí, ya entramos en un riesgo mayor. Por supuesto, es muy frecuente el intento de suicidio por clonazepam y el suicidio consumado, como dije antes, en nuestro medio es poco frecuente que sea efectivo como método de suicidio. Perfecto. No falta nunca en la cartera de las damas y en Claro, la cartera del caballero el tal clonazepam, ¿no? cual. Sí, sí. Germán Ramos dice, hola, sé que no es tema de la charla, pero sería bueno si podría dar recomendaciones sobre qué hacer, sobre todo en poblaciones pequeñas, cuando no hay servicios de psiquiatría y concurren, ahí se me perdió, Ahí y lo tengo. Concurren a la guardia personas con ideas suicidas o intentos de suicidio. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se me volvió a correr. para actuar como médico y Como qué se médico. puede hacer legalmente y qué no. ¿Cuándo derivar? ¿Cómo derivar? Bueno, sí. eh, Podemos estar hablando un montón acerca de esto, pero a ver. Sí, es verdad, cuando no tenés un psiquiatra en una localidad pequeña, bueno, hay que ver si no hay ningún servicio de salud mental, ni siquiera psicólogo para contener la situación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo suicida. Eh, Ahí yo hablaba antes de la parte legal y que ahí me preguntan de la parte legal y yo digo, bueno, hay que ver el tema en cuanto al riesgo suicida y el secreto profesional. Tenemos que tener en cuenta que no podemos violar el secreto profesional porque
hay una fantasía de muerte o porque la persona me dice, bueno, o sea, hay que pesquisar un poquito más qué pasa con esa idea de muerte. Si hay una idea de muerte con planificación, una idea de muerte que realmente yo considero de riesgo, bueno, ahí es primero documentar en historia clínica, importantísimo. Segundo, poder hablar con ese paciente, con esa persona que estoy atendiendo, para ver si puede llamar a algún familiar, a algún amigo, a alguien responsable para que contenga. Entonces, empezar a trabajar la relación médico-paciente es fundamental para este tipo de situaciones, sobre todo para la parte legal también, y tratar de realizar esto, ¿no? La contención de esa persona, buscar la red social, la red familiar de contención, documentarse bien, eh, ver qué se le puede indicar como medicación, y como digo, también como tratamiento psicológico. Y bueno, hoy tranquilamente, más allá de no contar con un servicio de psiquiatría, en un hospital general se puede contener a una persona, ¿no? Entonces, tenemos que ir evaluando todos los aspectos y todos los factores de riesgo que yo nombraba antes, factores de riesgo, factores protectores, y trabajar sobre eso para minimizar el riesgo. ¿Mm? Muy bien. Leila Alfonso dice, muy claro, doctor. Consulta, ¿podrían compartir el protocolo de posvención? Soy psicóloga, agradecería el material para poder trabajarla y muchas gracias por tanta información. Bueno, sí, puedo, puedo intentar obtenerlo. Es un protocolo, como decía, de la provincia de Neuquén. Sí, sí, lo puedo pasar. Yo acá dejo mi mail en el chat. Escríbanme el mail y bueno, voy a ver si les puedo pasar lo que, digamos, el material de posvención. ¿Mm? Sí, es muy interesante trabajar el posvención, porque aparte, como dije antes, no se habla mucho de la posvención. Se habla siempre de prevención, pero de posvención no. Y encontramos mucha problemática una vez que encontramos un suicidio consumado. Elvio Chamorro nos dice, yo creo que los medios siembran la idea del suicidio. María Inés Bagliente, como siempre, impecable desde San Jorge. Saludos, saludos San Jorge. Saludo Boris también, que vi acá que está en Reconquista. Ah, sí. Eh, a todos los saludos también, gracias a todos. Em, eh, a ver, yo no creo que sea, con respecto al comentario anterior, no creo que sea una cuestión sembrada solamente por los medios. Creo que es una cuestión inherente al ser humano, la vida, la muerte, una cuestión existencial, y el poner fin a la vida, como dije, lo venimos trayendo desde tiempos antiguos. Entonces, es más, con distintas formas, digamos, de verlo a nivel social, a nivel cultural. A veces eran formas de pasar a un lugar de poder, etcétera, etcétera. Pero digo, no creo que solamente sea una cuestión implantada por los medios. Creo que, de hecho, hoy por hoy los medios casi ni hablan de esto. Sí, una cosa que yo me anoté es el miedo. Muchas veces los médicos tenemos miedo a preguntarle al paciente si ha tenido una intención o ideación suicida. Ujú. Cuando uno lo está interrogando, sobre todo en depresiones, porque hoy en día la situación socioeconómica, el malestar general que hay en la comunidad, las redes sociales, hacen de que la mayoría de la gente tenga, qué sé yo, algún tipo de alteración de la salud mental. Y uno a veces teme por preguntarle porque piensa de que a lo mejor con eso el paciente se va a sentir un poco más seguro para hacerlo. Y sería bueno que nos digas que no es tan así. Sí, sí. Muchas veces el hablarlo con la persona que nos está manifestando esta ideación ya implica un alivio para esa persona. Entonces, detectar
qué tipo de ideación, porque a ver, la ideación de muerte, nosotros llamamos, eh, pasa por varias etapas. Entonces puede ser una fantasía de muerte, decir, la verdad que estaría mejor si no estaría acá, pero no estoy pensando en matarme. Muchas veces te dicen así, no estoy pensando en matarme, pero la verdad que estoy cansado de vivir. ¿Sí? Es como una expresión así, ¿no? Muy, muy negativa, muy oscura, pero que no tiene una implicancia de decir, salgo de acá y me mato, ¿sí? También está la ideación de aquel que dice, bueno, tengo la ideación, pero no tengo planificación. Sí, la verdad que me está dando vuelta la idea en la cabeza, pero no sé cómo lo voy a hacer, y está el que te dice, no, yo me voy a matar. Entonces, hay que hacer una disquisición en cuanto a la ideación de muerte, nosotros llamamos la semiología de la ideación de muerte, para ver de qué estamos hablando y valorar ahí la conducta de riesgo y el riesgo suicidógeno que está teniendo esa persona. Más allá que eso puede cambiar, puede modificarse. Pero bueno, ahí yo voy afinando un poco más el lápiz, pero en relación a lo que decías, Arturo, el tema de eh, hablar con la persona, sacarnos el miedo de hablarlo, porque no es que hablándolo lo vamos a motivar a que lo haga, al contrario, al contrario. Y fantástico, tiene que ser así. Otra palabra que me anoté es la culpa. Muchas veces las demandas y todo lo demás se establecen por un mal diálogo que hay entre al médico que le tocó asistir eso o que tuvo la suerte o desgracia de atender ese paciente que terminó en suicidio. Cuando uno logra hablar bastante bien y saca un poco las culpas de la familia, y ese tipo de cosas, deja bastante tranquilidad y se puede superar bastante bien el conflicto, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y otra dificultad que tenemos desde el interior y los lugares chicos es la burocracia mediante y la ley de salud mental, que hace que una derivación que uno presupone que podría ser un potencial suicida, es visto por un montón a veces de administrativos y de gente hasta que llega al equipo y después el paciente pide el alta y después viene y consume el hecho, que también ocurrió eso una vez. Entonces, pero eso no lo podemos manejar porque va más allá, no es lo legal que tenemos dando vuelta. Sí, lamentablemente la ley de salud mental, bueno, sería otra charla entera. La ley de salud mental tiene su espíritu, que creo que es el espíritu de la ley es muy bueno, ¿Sí? pero bueno, lamentablemente desde 2010 hasta la actualidad ya han pasado 14 años y la implementación de ciertos dispositivos y ciertas cuestiones que deberían dar respuesta a lo que nos planteaba el colega recién, ¿no? ¿Qué hacemos con una persona que tiene riesgo de suicida y lo tengo en hospital chiquito y no sé qué hacer? Debería haber dispositivos para eso y haberse creado dispositivos, pero bueno, no sucedió, pasaron 14 años y bueno, todavía hay mucho por hacer. No digo que no se pueda corregir, pero se necesita más recursos para ello. Ah, hay otra comentario Sí. del doctor Boris que dice el Hospital de Reconquista Regional, que en general en los últimos 4 años ha sido altamente expulsivo con todos los pacientes de salud mental. Ay, se me escapó. Dice, a pesar de tener un servicio de salud mental. Dice Ah, eso. perfecto. Ajá. Es Hola un Boris. COVID. Bueno, sí, sí, sí. Y sí, bueno, puede pasar ese tipo de situaciones, ¿no? En el Hospital General, que un poco se juegan estas cuestiones, ¿no? La culpa, el miedo, el desconocimiento a veces de no poder no saber qué hacer. Bueno, de eso se trata, de formarse y acoger también a las personas con patologías en salud mental. Araceli Loza nos dice, buenas noches, una consulta más allá de la duda que podría generar una muerte por suicidio. ¿Hay algún otro motivo por el cual estaría indicada la autopsia para que una persona que se suicida o que se realiza todo? Gracias. A ver, eso dependerá de cada lugar.
de cómo funciona la cuestión forense de cada lugar. En general, toda muerte violenta tendría que ir a autopsia. Dicho esto, al ser una muerte violenta, la muerte violenta se clasifica en homicida, suicida, accidental. En general, por ejemplo, en nuestro medio, no todos los suicidios van a autopsia. Sí, los suicidios, por ejemplo, por arma de fuego, por una cuestión lógica de, bueno, ver qué sucedió, si se disparó él o le dispararon, porque recuerden que todo suicidio es tratado como un homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, em, hay muchos suicidios por ahorcamiento que son muy claritos, que tienen la nota, la carta de despedida arriba de la mesa, con la letra de la persona que falleció, con eh, la casa cerrada por dentro, etcétera, etcétera. Un montón de indicios que hacen a que, bueno, no hay ninguna duda acerca de la causa suicida de esa muerte. Entonces muchas veces no va a autopsia esa persona, no va a morgue judicial y no se le practica la autopsia. Pero el resto, sí. María Celeste nos dice, según su experiencia, ay, se me corrió. Darío, Según su experiencia frente al suicidio consumado y los posibles requerimientos legales, ¿la corresponsabilidad médico y psicólogo son por igual o se mantiene la mayor responsabilidad al médico psiquiatra? Eh, bueno, a ver, eso dependerá de un montón de factores. La responsabilidad médica, la responsabilidad profesional, en realidad, le cabe a todos los profesionales. Em, ¿Cuál es el tema? Bueno, habrá que ver cuáles son las responsabilidades en el caso puntual, no se puede generalizar. Entonces, le puede caber al psicólogo, le puede caber al psiquiatra, o sea, en general no es que el psiquiatra tiene más responsabilidad por ser psiquiatra, pero, por ejemplo, si la psicóloga lo atendió, doy un ejemplo, ¿no? Hipotético, y bueno, le expresó la idea suicida y la intención suicida, y bueno, y no se hizo nada. Bueno, hay que ver cuál fue la conducta, entonces de cada uno se evalúa. En general, es muy poco probable que haya una investigación, digamos, salvo que haya alguna cuestión muy marcada, alguna cuestión muy grosera en cuanto a que se haya pasado por alto. Pero en general, no, digamos, no se investiga tanto la cuestión del suicidio en cuanto a la investigación fiscal. Luego, ¿puede la familia accionar por una cuestión de responsabilidad profesional? Sí, puede ser. Pero para eso, en realidad se piden más que nada las documental médica, por eso digo, escribir. Eso es lo que sé que a nosotros los médicos no nos gusta escribir, pero tenemos que escribir. ¿Qué es lo que evaluamos de esa persona? ¿Qué es lo que nos dijo? Es lo que nos va a salvar. Entonces, lo que está escrito. Se escriban en la historia clínica, documentense, que con eso no hay ningún problema. Porque, como digo, la investigación, generalmente la investigación fiscal, termina ahí, y por más que haya una acción por responsabilidad profesional, es muy difícil decir, bueno, esa persona se suicidó porque, bueno, o si hubiese pasado tal cosa con el médico o tal cosa con el psicólogo, no se hubiese suicidado, es contrafáctico. Entonces, si nosotros estamos bien documentados, es muy poco probable que pase algo. Y vuelvo a repetir, relación médico-paciente. Cuando hablamos y cuando tenemos a un paciente y tratamos a un paciente con idea suicida, la relación médico-paciente y médico-paciente-familia es fundamental. Si nosotros tenemos una buena relación médico-paciente, también es poco probable que suceda algo. de vuelta el doctor Boris nos dice, los protocolos que aplican la PDI por sospecha de femicidio, Eh, puede levantar la mano, doctor, si le interesa y le habilitamos el micrófono, si quiere ampliar la pregunta. Ahí está. Ahí ya tiene sí, el Boris. micrófono, puede tirar su... Hola, buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas, ¿Cómo andás, ¿me Boris? escuchan? Bien, Sí. buenas Muy noches. bien. Bueno, no, yo le quería comentar, a ver, aclarando lo que decía Emiliano recién en relación a en qué momento se hacen las autopsias. Además de los casos de muerte no natural, digamos, ¿no?
mencionó, en algunos casos de sospecha de femicidio también se la hace con el protocolo de PDI. Tengo entendido que filman un inicio hasta el final de la autopsia. Cuando hay sospecha, ¿no? De femicidio o abuso. Era esa la aclaración. Sí, en general es verdad que, por ejemplo, cuando ocurre la muerte de una mujer, eh, y sobre todo, bueno, si el suicidio es en una mujer, se puede poner en marcha el protocolo de femicidio. Entonces, ahí entran algunas cuestiones que tienen que ver con la escena, con el lugar del hecho y con la autopsia, pero que es videofilmada, etcétera, tiene algunas características particulares. Pero en general, como digo, pero en general, más allá de eso, también va a depender del fiscal, ¿no? Pero más allá de eso, cuando tenemos las cosas muy claritas en cuanto a lo que ha sucedido como causa suicida de muerte, no hay demasiadas dudas y no se manda autopsia, por lo menos en otro medio, no se manda autopsia a esa persona. Boris también hace un comentario que en el hospital el año pasado, luego de la evaluación de psicología y en contra de la opinión de colegas de Miray López y de Calchaquí, le dieron el alta a un paciente que al salir se suicidó dentro del hospital tirándose del primer piso. Sí, eso es si me permiten, es un caso terrible, realmente, algo que, bueno, se está investigando, digamos, en teoría, ¿no? La fiscalía, porque fue un caso, no llega a mí porque yo estoy en Avellaneda, principalmente, pero sí, porque después se comunicó, ¿no? Había estado internada en Miley López, siguió después su internación al Calchaquí. Calchaquí no tenía servicio y lo derivan al hospital, con la recomendación, por supuesto, de realizar un tratamiento específico con el equipo de salud mental, el cual al verlo le dio el alta. Y se tiró de cabeza realmente, fue lamentable que no hayan tomado en cuenta y en recomendación de nuestros colegas, digamos, tanto del Mira y López, que son avesados en este tema, como en su momento también de la colega de Calchaquí. Bien. Sí, sí, hay cosas que por ahí hay que investigar y a ver qué sucedió. Claro, porque el problema es tan evidente porque, recordemos, el Hospital General tiene para trabajar a todos los pacientes, lamentablemente desde hace 4 años que yo no estoy allí, se ha vuelto tremendamente expulsivo con todos los pacientes, e inclusive con intención suicida, por órdenes judiciales, y bueno, hay un montón de casos en particular, allá ustedes no se enteran, pero es terrible lo que pasa acá, y un dato que yo les decía en relación a los psicofármacos, el hospital no tiene trazabilidad. Nosotros en Avellaneda tenemos trazabilidad, o sea, se controla cada medicación que se indica, ¿no? Se registran las recetas, por eso yo inclusive sé la cantidad de recetas de psicofármacos de tipo de recetario verde, por ejemplo. Yo mandé a pedir, me acuerdo, el año pasado 1000, porque yo utilizo bastante y tengo registrado todos los números. Y la verdad que es una pena porque lo que pasa, ha pasado, por ejemplo, en otro caso en particular, donde se han perdido, por así decirlo, alrededor de 2000 comprimidos de clonazepam, justamente, y estos aparecieron en otro lugar, ¿no? Y eran recetas mías de un lugar donde yo no estoy, ¿no? Que son alrededor de 44 recetas que, bueno, representadas por esos medicamentos que no llegaron a destino, sino que fueron desviadas, evidentemente también está bajo investigación de fiscalía, y bueno, son cosas que lamentablemente son complicadas, ¿no? De manejar, y por eso que también fue bastante anecdótico porque la mezcla con alcohol, eso llegó a cuadros en las que terminaron apareciendo en el hospital, y de ahí se sabe, digamos, que fue el hecho de que se habían mezclado estas pastillas con alcohol, y bueno, gracias a Dios nadie terminó en suicidio, pero el riesgo fue tremendamente altísimo. A propósito de eso, un colega de una población cercana a donde yo estoy, que es Colonial Dao, aparecieron recetas de él por psicofármacos en el sur de la provincia y lo llamaron de una farmacia porque eran muchísimas recetas. Alguien hizo hacer un sello y empezó se ve que consumían o vendían psicofármacos. Así que hay que por ahí alertar a los farmacéuticos porque a veces uno no sabe y están adulterando el consumo en base a, bueno, la matrícula que uno posee, ¿no? En Seguro. otros lugares. Sí, sí.
Si me permite, Bueno, tengo muchos entendido que la saludos. provincia, Sí, perdón, Doc, un acotamiento muy, muy simple. Tengo entendido que la provincia va a implementar para todo lo que tiene que ver con psicofármacos, sobre todo, las recetas electrónicas dentro del sistema público de salud, digo, porque en el sistema público ya, privado ya está y está funcionando muy bien, pero el tema público, a veces nosotros en Avellaneda tenemos digitalizadas todas las recetas y el resto no, tiene manual, entonces al ser manual no hay registro, no sabemos, no queda registro, digamos, para el seguimiento y la trazabilidad de los fármacos en general, ¿no? Ojalá que esto se dé cuanto antes para poder minimizar el uso indiscriminado de clonazepam, por ejemplo, y otros medicamentos. Gracias. bueno, para todos hay muchas salutaciones, hay muchos agradecimientos para el doctor Ávila Castro. Esta presentación va a quedar grabada en la página del colegio por si alguien la quiere volver a ver o recomendarla. Y ahí está el correo del doctor para los protocolos que nos iba a enviar. Doctor, si quiere efectuar el cierre. Bueno, les agradezco a todos, la verdad que muy interesante también el intercambio y como digo, ¿no? Un tema que da para debatir, para hablar, y justamente yo celebro que se haga, celebro que se debata, celebro que estemos hablando de esto, que como dije, es un tema bastante antipático, por decirlo de alguna manera, pero que lo tenemos que trabajar, lo tenemos que hablar y creo que de eso se trata. Así que bueno, un gusto y gracias a todos. Excelente presentación, gracias a los informáticos y gracias a todos porque todavía tenemos un altísimo índice de asistencia. Así que gracias a todos los colegas que han persistido hasta ahora. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buenas Adiós, noches. buenas noches.